Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, Shalom Israel. Primero que nada queremos dar toda gloria y honra a Yahweh, quien conocemos como Jehová, en el nombre de su Hijo amado Yahweh Shai, que el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo. Aquí con ustedes por el Taiwán y WhatsApp, muchos me conocen como José Sánchez, el chino, y aquí mi hermano se presenta. El hermano Tair desde Filadelfia. Sakari, Shalom a los hermanos. Sí, estamos aquí una vez más continuando, ¿verdad? Con lo que hemos querido, ¿verdad? Hacer, trayendo la palabra de Dios en sinceridad, trayendo, ¿verdad? Lo que la palabra dice. En este caso estaremos hablando lo que es la salvación y para quién es la salvación, ¿verdad? Porque sabemos que todos nosotros nacemos en este mundo y somos introducidos inmediatamente a lo que conocemos como la iglesia cristiana, ¿verdad? Y aprendemos mucho en ese camino, pero cuando estamos creciendo y vamos analizando las cosas y leyendo la palabra, el que tiene el deseo de leer, entiende de que hay muchas cosas que como que no cuadran y eso, y pues por eso estamos aquí hoy, para exponer completamente, ¿verdad?, lo que está en la palabra de Dios versus lo que se nos ha enseñado. Primero que nada, vamos a ir rapidito al libro de Éxodo, capítulo 14-13. Empezamos. Y el hermano Tair estará leyendo la palabra. Alcanzo. Este es el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, dice: Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Aquí en este evento sabemos, todo el mundo lo conoce, se conoce como lo que es el Éxodo, donde Dios, ¿verdad?, por medio de sus maravillas y prodigios, liberta al pueblo de Dios de Israel, y a ellos solamente, ¿verdad?, saca de Egipto, destruyendo completamente aún los primogénitos de los egipcios, y saca así a su pueblo, a quien escogió, y él les da un salvador, en este caso Moisés, que lo saca, ¿verdad? Y Dios le dice: te he puesto por Dios delante de Faraón, ¿verdad? Y de esta manera es guiado por Dios Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Vemos claramente, ¿verdad?, como ya estamos viendo la Biblia, lo que define la salvación, que es, y es una libertad de una opresión que tuvieron el pueblo de Dios en Egipto, ¿verdad? Una esclavitud en extremo, donde han subyugado, matado, morían de hambre, ¿verdad? Y Dios viene, interviene, ¿verdad?, conforme a lo que estaba profetizado, porque le habló a Abraham, ¿verdad?, que iba a bendecir a él y a su semilla, ¿verdad?, y a sus descendientes luego, después de él, ¿verdad?, y que hizo un pacto con ellos por estatuto perpetuo, y nada ha cambiado. Vamos a ver claramente en Lucas ahora, capítulo 68, capítulo 1, versículo 68 al 72, lo que refleja la palabra, a ver si algo ha cambiado. Este es el libro de Lucas, capítulo 1, comenzando con versículo 68, dice: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Vieron que es una promesa que el Padre hizo a quienes, a sus antepasados, a quien, Abraham, Isaac y Jacob, que les prometió que
librados de sus enemigos, le servirían a Dios, ¿verdad? Y que iba a tener compasión de ellos, ¿verdad? Y que no se olvidaría de su santa alianza, su santo pacto, que lo hizo con Abraham. Claramente dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. ¿Quién envió? A Yahweh Shai, a Jesucristo, que conocen como Jesucristo, el mundo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente, ¿ve? Porque la promesa era de la semilla de, ¿ve? Su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de su santo profeta, que nos salvaría de nuestros enemigos. Aquí la Biblia claramente define lo que es la salvación. Cuando está uno en la iglesia cristiana, pues nos enseñan la salvación, que es prácticamente que nos salva de nuestros pecados, y que es como en la salvación está lo que es el rapto al fin, que en donde los redimidos suben a las nubes y se van para otro lugar, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente significa salvación para la iglesia cristiana, que parece, ¿verdad? Porque sí van a ser librados según lo que ellos entienden y lo que nosotros, pero la salvación va a ser manifestada en la tierra, como está profetizado y como Dios le prometió a Abraham, que le iba a dar la tierra prometida desde el Nilo hasta el río Éufrates. Cuando tú ves a Israel, los israelitas de hoy día, y no los israelitas de hoy día, los falsos judíos de hoy día, que se dice ser judíos y no son, pues ellos están allá luchando con una pequeña porción de la tierra, ¿verdad? Y ellos dicen que esa es la tierra que Dios le prometió a ellos, cuando Dios prometió realmente desde el río Nilo hasta el río Éufrates. ¿Tienes algo, Tair? Khan. Ay, déjame ver rapidito. Voy a leer esto rápido, lo que tú consigues eso. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Altísimo Dios no cambia, dice. O sea, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ha tenido misericordia del pueblo de Dios porque los escogió a ellos, ¿verdad? Coger. Oh, no, 3 y 2. Ay, este es el libro de Amos, capítulo 3, versículo 2. Solo a ustedes he escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Por eso habré de pedirle cuentas de todas las maldades que han cometido. Eso está mostrando que Dios solamente ha escogido o ha llamado a Israel de todos los pueblos de la tierra, del mundo. Y Dios no cambia, como dice Malaquías. Right? Okay. Vamos a Deuteronomio 18 para que vea cómo está profetizado, y claramente Lucas 1:67 dice, como se nos profetizó a nuestros padres, ¿verdad? Que salvados de nuestros enemigos serviríamos a Dios, ¿verdad? Deuteronomio 18, aquí claramente se está hablando y profetizando acerca de Yahweh Shai, quien Yahweh, el Padre, lo iba a levantar en medio de los hermanos, así como él es claramente la raíz de David. Coge. Right. Este es el libro de Deuteronomio 18 y 18. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita lo que yo le mandé. Aquí el Padre le está hablando a Moisés de que de entre medio de ellos le va a levantar
un profeta, ¿verdad? Como ellos. Y le está hablando a Israel, que acaba de sacar de Egipto, está hablando con un pueblo, tiene una audiencia, ¿verdad? Y ahora mismo Egipto no tiene que ver nada con esta conversación, ni ninguna de las demás naciones, porque claramente Dios le está hablando solamente a Israel. Y cuando tú lees el contexto de todo lo que se está diciendo desde Génesis a Deuteronomio, una vez Jacob se le cambia el nombre a Israel, que no es que se le cambia, sino que se le da un nombre, pero vemos que se le hace referencia como Jacob también durante la Biblia. Pero claramente está especificando siempre a Israel. Y quiero ir a Joel capítulo 2. Habla. ¿A dónde? Joel capítulo 2, versículo 27. Resulta que el pueblo de Dios entró en muchas cautividades, ¿verdad? Desde esa cárcel de Egipto por desobedecer a Dios. Vinieron los asirios, Dios se lo profetizó, y van a venir los asirios, los Babilonia, medos persos, luego los griegos, que son libros que hacen falta en la Biblia, que están en los apócrifos, que es donde tú encuentras los macabeos, primera, segunda, y el libros adicionales, que la primera Biblia los tenía, luego pues la iglesia los removió por puro placer. Pero vemos como luego de los griegos, los romanos, y ahora la Roma, el imperio romano se levantó nuevamente, sanó de la herida, y eso es otro tema para otra clase, pero pues vemos cómo hubieron varios cautiverios en donde el pueblo de Israel, Dios tenía que proveerle a múltiples salvadores. Luego de un periodo de tiempo, pues no sucedió así, pero Yahawashi es el supremo salvador que el Padre envió para que nos, de una vez y por todas, nos cumpliera en nosotros, en Israel, su deseo, que era darnos la tierra prometida. Salakia, bro. Léelo, que algo está pasando aquí. Dale. Yeah, I'll share my screen. Yo lo consigo. Ok, sí, vamos a buscarlo. Ya subió. So, Joel 2, capítulo 27 en adelante dice, ok, vamos a agrandarlo. Joel capítulo 2, versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Ves? Hay un sentido de propiedad mío, tuyo, yo, tú. Y no hay otro, y mi, ¿ves? Sentido de propiedad. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, que claramente quién es el pueblo de Dios, en el libro de Joel, quiénes son los que están siendo esclavos, el pueblo de Israel. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vamos a ver si todo representa todo, como que una iglesia multiétnica. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas, claramente aquí estamos en un contexto escatológico, o sea, para el tiempo del fin,
y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel, vamos a ver si todo significa todo, a quién se está refiriendo, o a quién es su audiencia. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea que claramente vemos que hay una audiencia y el Padre está hablando por medio del profeta a su pueblo y está profetizando para el fin de los tiempos sobre quién es la salvación. El todo solamente ocupa el lugar dentro del pueblo de Dios, porque es claramente las profecías, y vamos a entrar en detalle en eso, que 2/3 partes van a morir, y nosotros oramos a Dios que seamos hallados inocentes y seamos parte de esa tercera parte que es el remanente que Dios ha llamado. Desde el principio ya Dios lo recogió. So, Si yo puedo hacer un punto go ahead. ahí mismo, so uno tiene que leer ese versículo para después entender versículos como Romanos 10:13 que dice, porque esto es lo que dice, todo lo que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero tenemos que entender lo que está escrito por los profetas para entender el contexto correcto. Sí, porque él está ahora mismo enfatizando realmente a los profetas. Que dice, porque esto es lo que dice, ¿ves? Por esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Está hablándole claramente a una audiencia específica y nos confundimos porque estamos en el libro de los Romanos y dice, pues Pablo fue a los romanos, a los gentiles, pero para sacar eso del medio, vea Romanos 9 y 4. Romanos 9:4 son descendientes de Israel y Dios. Descendientes de Israel, lo que hablamos. Si se van a Génesis capítulo 17, cuando Dios empieza a darle la promesa a Abraham, está hablando de su descendencia después de ti, los hijos de los hijos de los hijos, el esperma, del esperma que carga el padre, ¿verdad? Genealógicamente. Y es un árbol genealógico que lleva a las 12 tribus, y las 12 tribus, ¿verdad? Por medio de los padres, a sus hijos, hasta el sol de hoy, por todas sus generaciones, fue el pacto, o sea que las generaciones han seguido hasta el día de hoy, eso no se ha detenido. Continúa. Son descendientes de Israel y Dios lo adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Continúa. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías. ¿Sigue? El cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Nada más leyendo Romanos 9, viendo que según la iglesia enseña, fue a los gentiles y no entendiendo que el pueblo de Dios se hizo gentiles cuando dejó a Dios y se fue en pos de otros dioses, y fue en la ley establecía que tenía que ser echado fuera de Israel. Dios lo echó fuera, como llevando los cautivos, ¿verdad? A todas las naciones, como está profetizado, y ahora claramente dice que son israelitas y los que reciben la adopción, ¿ves? La adopción es para el pueblo de Dios nuevamente y no como nos han enseñado, que es para un pueblo que nunca ha conocido a Dios, y Dios no puede restaurar lo que nunca ha habido ahí. Lo que nunca hubo, tú no puedes restaurar una relación que nunca ha existido. Cuando hay una reconciliación, es porque vas a volver luego a traer de nuevo
al estado que hubo en el principio, al estado original de esa relación. ¿Eso es lo que tú quieres? Gálatas 4. Puede hablar de él, no quería entrar en él, pero que no viene al caso, pero dale. Ay, esto es Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. So, claramente te está hablando la escritura en Gálatas, que la iglesia corre mucho a Gálatas, Efesios, diferentes versículos, ¿verdad? Y no los culpo porque no fueron ellos que lo inventaron, sino que fueron ellos que fueron endoctrinados en toda costumbre y tradición de hombres. Y está todo profetizado desde el fin, que no hay manera de uno, sino por medio del Espíritu, que podamos ver la verdad. Claramente estamos viendo escrituras que están hablando de vino solamente por aquellos que estaban bajo la ley, y ninguna otra nación se les fue dada la ley para ver eso claramente. Déjame mostrarles Deuteronomio versículo 4, que ya lo hemos pasado en las clases anteriores, pero para refrescar la mente, para aquellos que quieren continuar estudiando las escrituras. Deuteronomio 4 y qué? 4, cuando empieza a hablar de sabiduría, que es la sabiduría, y yo creo que es el 4, compramos, ok. Empieza el 5 en adelante. Ay, Deuteronomio 4 y 5. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Sigue. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento. Continúa hasta el 9, continúa. Acá. Ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir qué sabia y entendida es esta gran nación, porque qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así. Ok, dale ahí. Ajá. Salaquia. No, ve atrás a Galatas 4. Al que estábamos. Lee. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley. So, claramente el único pueblo que estaba bajo pecado, que el pecado es la transgresión de la ley, era el pueblo de Dios, y por causa de las maldiciones que han caído sobre el pueblo de Dios, que por eso fue llevado a esclavitud en esclavitud, y la última esclavitud la profetizó Cristo en Lucas 21:24, cuando dice que el pueblo de Dios va a ser llevado esclavo a todas las naciones, y eso vamos a hablar adelante nuevamente. Todavía están bajo esas maldiciones. So, Cristo cuando venga nos va a redimir, porque claramente fueron esclavos, no fueron redimidos en el momento, ¿ves? Porque hay un pueblo que Dios escogió y es quienes están sujetos a esta ley, porque Dios lo estableció así, lo escogió, profetizó lo que iba a suceder del principio al final, que el pueblo de Dios iba a estar siendo oprimido
esclavizado hasta el fin. Dale. No, eso no era. Eso no era. Búscate Salmo 147. Cuando vimos en Deuteronomio 4 cómo Moisés está enseñándole por parte de Dios al pueblo la ley, que dice que cuando vean las demás naciones la ley que ustedes siguen, van a decir que nación grande hay y sabia que tenga juicio justo como lo es toda esta ley, y que tienen Dios estar cercano como lo está Yahweh a ellos. Dale. Este libro de Salmo, 19 y 20, bien. capítulo 147, versículo 19. Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos. 20. No hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Aleluya. Así es. Vamos nuevamente a Lucas 1 a repasar la definición de lo que es la salvación. Porque el profeta Zacarías, lleno del Espíritu Santo, estaba profetizando, definiendo lo que es la salvación. Lucas 1:68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Claramente, todavía Lucas, el profeta, habla de lo mismo, de lo que estamos hablando, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un mismo mensaje. Dios no cambia. Malaquías 3:6, Hebreos 13:8 habla lo mismo. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y necesitamos entender esto. Es de suma importancia entender quiénes somos, y quien quiera que sea ahora mismo Israel. La Biblia solamente habla que son ellos, y los demás están fuera de ese pacto, porque fue a unos padres en un tiempo pasado, nuestro Abraham, ¿verdad? Ponle que yo no sea descendiente de Israel ni Tair, pero a Abraham se le hizo un pacto y dijo: a su semilla y a tus hijos después de ti, a tus descendientes, los bendeciré y los haré una nación grande, y les daré a ellos la tierra que con la cual pactó, ¿verdad? Que fue el contrato que se hizo, el acuerdo entre Dios y Abraham en ese momento. Dale. Este libro de Juan, capítulo 4, versículo 22, dice: ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Así es, claramente, porque está profetizado de que Yahweh Shai, Jesucristo, es quien iba a salir, ¿verdad?, de entre los hermanos, como se lo profetizó a Moisés en Deuteronomio 18:18, que es el Salvador que ha de venir. En Isaías podemos verlo durante Daniel profetizando, ¿sabe? Es claro que, y eso lo entendemos, que Cristo es el Salvador, pero necesitamos entender a quién vino él. Tengo un precepto. Sí. Hechos 5:31. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. No vamos a encontrar en ningún área en la Biblia en donde te diga que ahora todas las naciones pueden participar de esta salvación en específica, porque los únicos que están siendo oprimidos en el mundo
son los que fueron esclavizados en el de 1492 en adelante, que es lo que conocemos, que es lo más moderno, que es lo más fresco que tenemos en la mente, en la historia. Hubo una esclavitud en 1492 de acá y está profetizado, está en la Biblia esa esclavitud, en donde se tomaron ciertos grupos de personas que claramente son tribus indígenas. Para colmo siempre se mantuvo eso de las tribus. Eso se mantuvo, como que Dios no permitió que eso no se sacara de este grupo específico que fueron esclavizados, porque el denominador común de esta profecía es que fueron esclavos y fueron llevados en barco a todas las naciones. Y vamos a entrar en detalles, ¿verdad?, en las clases futuras, pero claramente en el Nuevo Testamento ellos entendían esto. Dale a Hechos 26:6. Ellos entendían esto, que el Salvador era para Israel. Cristo lo dijo, y vamos luego de ahí a Cristo, Mateo 15:24, en donde Cristo mismo dice para que la salvación. Hay Hechos 26:6. Y ahora me han traído a juicio precisamente por esta esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Continúa leyendo. Sobre la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esto es casi 30 años. Cuando tú lo buscas en ay, Dios mío, ¿cómo se llama eso? El orden de suceso. Ay, Dios mío. How you call that? Like a hierarchy. No, es el orden de suceso que ha sucedido. El libro de Hechos está 30 años luego en la línea de tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Alrededor de 30 años, y mira todavía que él está diciendo que nuestros antepasados esperan esta promesa. Sigue. 7. Nuestras 12 tribus de Israel esperan ver el cumplimiento de esta promesa, y por eso adoran a Dios y le sirven día y noche. Eso es claro el mensaje que alrededor de 30 años luego de Cristo, si realmente las demás naciones habían sido añadidas o se le había extendido a ellos el manto de gracia para que sean salvas, pues esto claramente esa no fuese la conversación que estuviesen teniendo 20, 30 años después, incluso mucho menos cuando Cristo mismo en Mateo 15:24, no sé si lo tienen o si tienes algo para decirle Cristo mismo claramente dice para quién él vino. All right, so Mateo 15:24. Sí. Pero déjame leer esto rapidito. Hechos 13:23 dice: uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel como había prometido. Eso está prometido por de todos los profetas. ¿Y cómo le hacemos ahí? ¿Cómo le decimos a la gente que la salvación es para otras personas cuando tú no escuchas eso en la Biblia? Por eso necesitamos entender, necesitamos ser diligentes, necesitamos buscar, indagar, leer, saber las profecías, no ignorar como nos enseñan en la iglesia, ignorar el Antiguo Testamento y entrar a un cine en mitad de película y empezar a preguntar a otro que entró más tarde que tú y pensarle que ese tipo te va a decir la verdad. Vamos a estar perdidos y vamos a tener un desenlace completamente diferente a la realidad de lo que realmente es, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha sucedido. Hemos entrado y hemos querido empezar a leer la Biblia, a entender unas historias que empiezan ya cuando van a matar a Cristo. Right. Y no saben nada que estaba profetizado de que él venía. Y eso sí nos lo enseñan, pero hay mucho más que eso para tú poder ver una mejor foto, ¿verdad? Un cuadro. Y pues estamos bastante perdidos cuando entramos hacia un lugar y no tenemos quien nos guíe correctamente. Dios, léelo nuevamente.
Mateo 15:24. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. So, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? El detalle es que ahora nos enseñaron que ahora Israel, de alguna manera, del Nuevo Testamento hacia adelante, ahora es cualquiera. Aunque la Biblia diga que va a destruir a una nación para el final, que hay una nación que Dios va a destruir para siempre y va a dejar de ser, que eso, cuando tú entiendes eso y lo lees y lo vuelves y lo lees, tú dices, wow, estas personas realmente Dios los va a destruir. Entonces, ¿dónde ellos caben en la salvación? ¿Dónde cabe esta doctrina de que cualquiera? ¿Quién hace que Dios cambie de pensar cuando ya lo dijo y lo profetizó que así va a ser y lo habla en Apocalipsis? Y está profetizado para los últimos tiempos en Apocalipsis. ¿Y quién va a decir ahora que eso Dios lo cambió? So, necesitamos tener una mente abierta y no encerrarnos en la falsa doctrina que se nos ha enseñado, porque hay muchas cosas que podemos enumerar y no quiero entrar en eso porque yo amo a mis hermanos en la iglesia, pero no amo a la falsedad que se nos ha enseñado y quiero ir en contra de todo eso porque yo amo a mi hermano. Y Levítico capítulo 19 me enseña que yo tengo que razonar con mi hermano para no entrar en pecado con él. Yo tengo que quitar esa sangre, ¿verdad? Que soy yo responsable si entiendo que algo está mal, corregir a nuestro hermano y así sucesivamente, ¿verdad? En armonía, claramente teniendo yo conciencia limpia, ¿verdad? De que yo no estoy haciendo conforme al mundo, sino a lo que Dios ha establecido, que es su ley y la fe en Yahweh Shai. Yo tengo algo dale. Sobre quiénes son las ovejas. Este primer Reyes 22:17 dice, entonces Micaías dijo, he visto a todos los israelitas desparramados por los montes como ovejas sin pastor. Sabemos que Yahweh Shai, Jesucristo, es el buen pastor verdaderamente, pero ¿quiénes son sus ovejas? His flock, como dicen en inglés, son los israelitas. Así es. Ve ahora Ezequiel 34 rapidito para darle un poquito más a eso. Y lo dicen en 37. 34 y 16, ¿verdad? 11. Es que llega hasta allá, esa es la cuestión. Pero para que se entienda y no digan que estamos cogiendo un versículo, no, vamos a leerle en contexto y yo creo que ya hemos dado de más que mucha información donde ellos pueden buscar. Ok, este es Ezequiel 34, comenzando con 11. Yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del ciudadano de mi rebaño. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. La rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. ¿Sigo? Así es. Sí, hasta el... Déjame ver. Sí. Hay 13. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré. Pausa. Las sacaré de los países extranjeros, o sea, donde ellos estén, las ovejas perdidas, porque se extravieron, las va a ir a buscar. No va a buscar a esas naciones extranjeras. Va a sacar a las ovejas perdidas de entre los extraños, porque se descarriaron. ¿Por qué? Por la idolatría. Y todavía están haciendo lo mismo en la iglesia. Continúa. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra.
las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Así podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Y ahí es claro, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú no te vas a encontrar nada diferente, al menos que venga una persona que ha ido a endoctrinarse para sacar su licencia, sus títulos, que fue establecida por todas estas religiones, fue establecida, y lo digo, por el mismo hombre que Dios dijo que va a destruir. Y si él es la cabeza y él va a ser destruido al final, porque yo voy a seguir a esa persona, no caeremos los dos en el hoyo. Ve a Isaías capítulo 40, versículo 15. Vemos que la salvación es libertad de nuestros enemigos. ¿Cómo puede ser una nación libertad a sus enemigos si gobierna el mundo y a su mando destruyen otras naciones? ¿No serán ellos el enemigo de las demás naciones y estas otras naciones que se han unido, ¿verdad?, para gobernar el mundo, las Naciones Unidas, que en eso vamos a estar hablando en las próximas clases? Ya tiene un concilio para destruir específicamente a las 12 tribus de Israel, que, como estaba profetizado, iban a perder su herencia, iban a perder su identidad, y en el último tiempo iban a recobrar su memoria. Dios iba a poner ese espíritu de que ellos entiendan, recobren esa identidad. Sigue. 16. Perdona, cuesta mirar, porque, ahí lo veo ya, perdona. Sí, lo vi. Ay, 16. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengas alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Así es. Ese Yahweh Shai, claramente, podemos ver, ¿verdad? Definiendo lo que es salvación, que es librado de nuestros enemigos, libertad de nuestros enemigos. Así como en los jueces, Dios le envió muchos salvadores para que, ¿verdad?, dentro de ese periodo de tiempo malo venía alguien, un Sansón, ¿verdad?, y lo libertaba. Y diferentes profetas que Dios enviaba y los salvaba milagrosamente, y maravillosamente con el poder de Dios, porque el favor de Dios estaba solamente sobre un grupo de personas, y las demás, cuando Dios estaba con ese grupo de personas que eran israelitas, las demás naciones eran destruidas. Así mismo va a suceder en el tiempo final, donde nuestras manos, nuestras vidas van a estar en las manos de nuestro enemigo, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo ahora en este mismo tiempo, todo el engaño, toda ¿cómo digo? Todas las almas de miedo, de malinformación, de inmoralidad, de distracción que está sobre el mundo, que tienen a todo con depresión, ansiedad, no hay manera de estar bien, tú sabes, como que te levantas por la mañana y es como que un ajetreo, es como que estás y es algo que está sucediendo, es real el tiempo que estamos viviendo, y entonces necesitamos en este último tiempo entender las palabras entender la palabra para así poder saber qué es lo que va a suceder nuevamente. Luego, sigue. Este libro de Abdías, versículo 21, dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahweh. ¿Ves? ¿Dónde está Esaú ahí? Si esto es un contexto del reino. Siendo quemado. Dale a Isaías capítulo 40, versículo
10, 15. Ay, Isaías 40 y 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Sigue. Hay 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. So, claramente Dios está diciendo que como nada le son estimadas las naciones. Vamos a ver más abajito qué dice del pueblo de Israel. 41:8. Porque cambia de capítulo, pero eso el capítulo y el versículo lo puso el hombre. Eso no. Los escritos originales, eso es una carta por ahí para abajo que está escribiendo el profeta, y no hay esto de 41:40, y no porque dice el 41 y ya no es el 40, no significa lo mismo, está en el mismo contexto. Pero mira, a ver. Exacto. Isaías 41 y 8. Pero tú, Israel, será siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. So, claramente las demás naciones le son como una gota que cae del balde, que eso a nadie le importa. Tú sigues por ahí para abajo. Cuando bregas el cemento, lo agua que se cae, no importa. La cuestión es que lleven el cubo allá. So, las naciones le son como esas aguas, como ese polvo que en balanza que se cae. Pero dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dijo, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. So, brinca al 11 para que se vea la escritura. All right, 41 y 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Sigue. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Lee el 14 porque es el más importante, por favor. El 14, ya. Sí, perdón. Ajá. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, Yahweh, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Quién es el Redentor y de quién es Zair? De Israel. ¿Y quién es el Redentor que conocemos? Yahweh, por medio de Yahweh Shai. Yahweh Shai, que viene, que es el Redentor, que viene a redimir a su pueblo, como lo estamos viendo en Lucas. Vuelve a Lucas, no sé, porque quiero terminar ya llevamos 48, está bastante claro, ¿no? Tú sabes, quiero hacer las clases, pues, uno quiere seguir dando información, pero entiendo de que la gente no tiene el tiempo para estar 2 horas en un video, y vamos a ver si lo cortamos lo más posible. Terminamos entonces nuevamente leyendo una vez más, porque estamos viendo que el Redentor es de Israel, ¿ves? Para leer, coge. Tengo esto, Isaías 45 y 17. Israel será salvo en Jehová, en Yahweh, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Así es. Antes de ir ahí, perdona, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. No lo tengo aquí, sí, lo tengo ahí al final.
Porque es algo que cuando tú te empiezas a analizarlo, te dices, no puede ser. Si el reino es lo que me enseñaron en la iglesia cristiana, que es que primero que nada se inventaron un rapto antes de que venga la marca de la bestia y todo eso es falso. Eso lo vamos a probar en las próximas clases. Y lo lindo es que dan miedo y es tan mala esta doctrina, tan satánica, porque la gente va a estar esperando el rapto y van a decir, no, pues esta no es la marca de la bestia porque Cristo viene antes, cuando eso no está en la Biblia. Eso solamente está en nuestra imaginación, porque un hombre se inventó eso en el año 1800 y de ahí para acá es que se conoce eso, y Hollywood no comió el cerebro con todas esas películas y de verdad que es algo ridículo. Pero léete Apocalipsis 2:26. Acá. Apocalipsis 2:26. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con cetro de hierro y las harán pedazos como las ollas de barro. Qué cosa más loca el tú pensar de que es todo a base de esta doctrina que se inventó el hombre, que nos vamos para allá en una nube y nos vamos para allá, yo no sé para dónde, para Júpiter, porque eso fue lo que yo entendía siempre. Y ellos también todavía al sol de hoy creen en un rato, creen que nos vamos para otro lado, y cuando Cristo venga a su pueblo, los que venzan, porque no está hablando de más nadie, se lo reveló a Juan en la isla de Patmos para que se lo diga a su pueblo, lo deje escrito y todo para que se cumpla todo lo que está profetizado desde el principio. Y entonces hay un pueblo que va a estar rigiendo a otras naciones con una vara de hierro y dice que las van a romper. ¡Pah! ¿Quiénes son las que van a ser rotas? Si cualquiera puede venir, ¿ve? Es algo completamente diferente a lo que se nos ha enseñado. Es importante leer, ¿ve? Porque dirán que tiene que ver eso con la salvación. Tiene que ver mucho, porque ese va a ser el producto final de la salvación. En donde, dale a Deuteronomio 30, por favor, porque terminamos con ese. Porque esos son profecías que son para el fin del tiempo y nadie le interesa. ¿Sabes? Seguimos con lo mismo. En la iglesia yo me imagino, porque ya yo no voy a esos lugares, pero ya me imagino que es lo mismo. Insensatez total. En contra de todo lo que está establecido en la Biblia, se hace allí. Por eso tuve que salir cogiendo. Dale. Este libro pero espérate, para decirte exactamente dónde lo pongas, Deuteronomio 30. Ese versículo, vamos a darle. Sí, yo creo que terminamos con ese. Entonces, a ver. Vamos a ir hasta el 8. Esto es una profecía que es para el fin del tiempo. Esto no se ha cumplido. Cualquiera cuando lo lee, lo entiende de que ya esto es parte del reino. Pero si te dejas llevar por doctrinas que no están en la Biblia, pues, y te las enseñas desde chiquito, ya cuando eres grande, nadie te va a decir que esa pared no es azul, aunque sea gris. Y tú vas a decir, esa pared es azul. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 30, y dice: cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor tu Dios los arroje. Si se vuelven... ¿Ves? Vamos a ir rapidito, uno a uno para ir explicándolo. Dios dice que cuando vengan estas maldiciones y las bendiciones que Dios nos ha dado para escoger, ¿verdad? Y en las naciones a donde Dios nos lleve, porque aquí está hablando un pueblo, tiene una audiencia. Este grupo de personas va a ser disperso a las naciones donde lleguen y allí mediten, continúa.
El 2. 2. Si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se lo ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Salakia. Ajá. So, como está profetizado y como se le prometió a nuestros padres, que los hijos de los hijos, ¿ve? Su descendencia, como dijo Hechos 26, que lo que Dios prometió a nuestros padres, que todavía ellos estaban esperando. Esa era la esperanza, las 12 tribus tenían esa esperanza. En Hechos 26, continúa. Acá. Les reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó, y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. Slakia. Ajá. ¿A quién va a buscar Zaire? A la oveja perdida de la casa de Israel. Cristo dijo, no he venido sino solo a ellos. So, ¿a quién es la audiencia aquí? Hay una audiencia específica que Dios sacó. Ahí Dios no se está volviendo atrás diciendo, tú vengas en Egipto, sí, ahora vente Faraón, vamos a resucitarte a todo eso. ¿Entiendes? No. Y a las demás naciones que habían alrededor. Egipto lo que pasa es que era en ese momento la superpotencia, ¿verdad? La potencia mundial en ese tiempo, ¿verdad? Pero Dios no le habló a ellos, le habló solamente a quienes sacó, porque a los demás los desechó, murieron en el desierto los que se trataron de colar, y a los que estaban en Egipto le mató hasta los primogénitos, porque le pagó conforme como le pagaron al pueblo de Dios, porque eso fue lo que hizo Egipto. Continúa. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo, y lo hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. So, claramente la promesa es que le va a dar del río Nilo al río Fraute. ¿Qué porción de tierra tienen aquellos falsos allá hoy? Que son falsos judíos. Eso lo vamos a probar en las próximas clases. Son falsos completamente. Y está todo en la Biblia, está todo en la historia, su propia historia. Esto es un libro, se llama The Jewish Confederates. El que quiera leer, son libros que te dicen claramente quiénes son ellos y cómo ellos tenían esclavos durante toda la edificación de Babilonia, que es América, cómo ellos tenían esclavos y son dueños de bancos, son dueños de las emisoras, de la televisión ahora mismo, y nada, tienen poder a nivel mundial, que se supone que el pueblo de Dios nos viene a rescatar de nuestros enemigos. Continúa. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo tu corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. So, ese es el nuevo pacto. Continúa. El Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron con odio. Ok, vamos a explicar algo. Cuando los españoles llegaron aquí, ellos sabían que nosotros estábamos aquí y nos vinieron a buscar. Y no, ellos no llegaron a hacer la amistad con nosotros. Ellos sabían claramente que iban a buscar y son tan malos que no nos persiguieron hasta casi exterminarnos, pero Dios dejó un remanente que huyeron y se escondieron, sobrevivieron y hasta aquí estamos hoy. Continuamos. Y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Eso es lo que va a suceder. Vamos a entrar en pacto nuevamente con Dios. Va a ser vigente el nuevo pacto, porque Dios nos va a salvar de la gran
calamidad que vendrá sobre el mundo, ¿verdad? La gran persecución que va a haber en contra de los que se van a parar firme por la Biblia, por lo que dice la Biblia, de entender quiénes somos nosotros y cómo Dios escogió a un pueblo específico y desechó a los demás. La salvación es ser salvos de nuestros enemigos. Los únicos que necesitan salvación son los afroamericanos, nativoamericanos, mayas, los que son descendientes directos de estas tribus indígenas, que son claramente la historia, el que se ponga a investigar va a entender que estos son descendientes directos de las 12 tribus de Israel. Vamos a traer evidencia de eso para edificar a los que Dios ponga su espíritu para que entiendan toda esta verdad y verdad, porque no es para todo el mundo. Eso no entendemos claro. Mucha gente va a seguir siendo aferrada a sus costumbres y tradiciones de Babilonia, de América, todo el calendario de América, de Babilonia. Es que estamos glorificando su imagen, como habla Apocalipsis 13, ¿verdad? Y mucha gente no va a dejar eso, mucha gente va a querer seguir participando de las cosas de la imagen de la bestia, de la gran ramera. Pero estamos aquí nosotros para edificar, mi hermano Tair y yo, vamos a continuar trayendo clases para edificar y enseñar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Para más nadie, no me interesa que otros entiendan. Nuestro mensaje para un grupo específico, como lo tenían los profetas, como lo tenía Cristo, como lo tenían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a estar hablando de la marca de la bestia. Están sucediendo cosas fuertes y nada, no tengo más nada que hablar. Hermano Taller, si tiene algo que quiera añadir. No, el punto se hizo. Bien, entendamos, la salvación es para el pueblo de Israel y las demás naciones tienen que pagar por lo que le hicieron al pueblo de Israel. Quien quiera que sea el pueblo de Israel, la salvación es para él. Y con todo, ¿verdad? Sin más que hablar, queremos dar toda gloria y honra a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y decimos Shalom. Shalom, hasta la próxima. Hasta la próxima.